Bueno, un honor especial, un placer, una deuda que teníamos del año, de que prácticamente nuestro primer columnista, un analista internacional, un hombre que mucho sabe de política internacional, especialista en Medio Oriente, y bueno, y columnista de Cascos Azules, aunque ese no es el primer mérito. Si uno lo quiere ver, tiene que aprender o CNN o, bueno, los canales internacionales. Horacio Calderón, qué gusto tenerte acá. Y qué año raro, ¿no? Qué año difícil, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos por la invitación. No, por favor, un placer, un honor para nosotros poder... En estos tiempos pandémicos, ¿no? Terrible, terrible. No sé cómo te ha impactado. A mí me ha impactado la sorpresa, pero por más anticipación o prospectiva, prognosis, lo que uno... Esto creo que marca la insoportable levedad del ser, ¿no? Porque realmente nos ha cambiado los planes. A mí la cuestión de la pandemia me ha afectado en la medida que uno puede ver el impacto enorme, incluso hasta en familias cercanas que han perdido, algunas amigas mías perdieron su padre o su madre, amigos lo mismo, en fin, ¿no? El desastre que esto causa, por supuesto, a la economía del país, que ya de por sí venía desarrollándose en una situación calamitosa desde mucho tiempo atrás. Pero en lo personal a mí no me ha afectado nada. Vos sabés que yo he estado sacudido por tragedias familiares, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, que han sido muy difíciles. Y en comparación con eso, esta pandemia realmente a mí no me perjudica tanto como a otras personas, ¿no? Salvo compartir y muy profundamente el sentimiento de aquellos que han perdido a seres queridos en estos meses, ¿no? Sí, realmente. En cuanto específicamente, vos sabés que yo no suelo hablar de política argentina, pero como es de público conocimiento por algunas publicaciones en Twitter o en mi Facebook, yo he respaldado gran parte de las medidas gubernamentales en cuanto a la cuarentena, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta de que algunas de las respuestas fueron tardías y no tan contundentes como yo hubiera, en lo personal, preferido. Es decir, reaccionar frente a este ataque biológico de la naturaleza como si fuera un ataque bioterrorista, ¿no? Que además tiene 3 o 4 reglas elementales, que son, por de pronto, cortar la circulación en todo sentido, el espacio aéreo, el espacio marítimo, fluvial, etcétera, ¿no? Terrestre. Aislar los focos, pero de alguna forma aprendiendo la experiencia. Se está cortando un poco, Horacio. Estaba atravesando el mundo en ese momento, en regiones en las cuales el virus fue terrible por Europa y por supuesto un poco más tardíamente y de una manera terriblemente letal en Estados Unidos, donde a la fecha hay aproximadamente 200.000 muertos. Exactamente. Como consecuencia del coronavirus, ¿no? 30, y después, Eduardo, las teorías conspirativas. 30 millones de contagiados en el mundo, algo apocalíptico casi. Sí, si uno compara la cantidad de muertos que hay por año por distintas enfermedades, que son decenas de millones, bueno, hay personas que basándose en ese tipo de estadísticas ponen reparos a las medidas que se han tomado con respecto al coronavirus, sobre todo acá en la Argentina, con cuarentenas tan prolongadas, ¿no? Yo creo
en el distanciamiento social, en las medidas que hay que tomar con el lavado de manos o el uso de desinfectantes, uso de barbijo, que en los países más avanzados y que se llaman más civilizados, se llamaban más civilizados, no se hace y estamos viendo de alguna manera el rebrote de este virus en especial, ¿no? Hasta ahí termino con el tema pandémico, pero que en definitiva a los países a los cuales yo les doy más importancia históricamente, desde el punto de vista académico y por mi experiencia personal, que es Medio Oriente, que es la región del Levante, donde está Líbano, donde está Israel, donde de alguna manera está Jordania como engranaje entre lo que es el Levante propiamente dicho del Medio Oriente, regiones que se llaman así en realidad con desprecio de la geografía. Pero si uno habla de Asia sudoccidental y todo esto, la gente que lee o que escucha o que ve masivamente programas de televisión no sabe de qué estamos hablando. Exacto. ¿No? Entonces, hablar del Medio Oriente, todo el mundo entiende más o menos que hay un conjunto de países, más África del Norte, que conforman un espacio geográfico dominado fundamentalmente por países árabes, como todos conocemos, ¿no? Y en eso yo veo realmente un impacto enorme, ¿no? Que no es equivalente uno a otro, es de acuerdo a las zonas y de acuerdo a la contención que se ha dado a la enfermedad, la respuesta a esta enfermedad, a este virus, pero no nos podemos basar en el hecho de que hay países que no reportan la cantidad de muertos o que se encuentran en estado de guerra, como puede ser el caso de guerra civil, como puede ser el caso de Siria, como puede ser el caso de Libia, ¿no? Y otros, como el caso de Irak, donde no hay informes concretos, Eduardo, de la cantidad de muertos, ¿no? Bueno, ahí se aplica el lema de la primera baja es la verdad. Vamos directamente a, ¿qué te parece, Horacio? A esta zona que hace poco fue una bomba, literalmente, y no quiero jugar ni con sentimientos ni con nada, pero que fue esta explosión en un lugar como para localizarnos, Beirut, Líbano y de algún modo, corregime, Medio Oriente, Levante. ¿Qué novedades tenemos en esa zona? Bueno, como ya hemos expuesto tanto en el caso de los medios en los cuales te manejas, como en el caso mío en particular, para aquel oyente que no comprenda bien lo que ocurrió, bueno, fue una explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenados en el puerto de Beirut y que causó la destrucción de gran parte, no solamente del puerto, sino también de casi toda la ciudad. O sea, gran parte de la ciudad fue impactada por este siniestro que nunca debió haber ocurrido de haberse tomado los recaudos del caso, porque no hay que olvidar que el nitrato de amonio es un compuesto, porque se trata de un compuesto, ¿no? que se va deteriorando con el correr de los meses. Y acá estamos hablando de una cantidad exorbitante de una sustancia que se utiliza para explosivos. Por ejemplo, yo siempre lo utilizo como referencia porque nos es muy próximo. El componente principal de la Monal es el nitrato de amonio que fue utilizado para volar el edificio La AMIA. Entonces, por ejemplo, para volar el edificio La AMIA se necesitaron muy pocos centenares de kilos de nitrato de amonio. Y acá estamos hablando de 2.750 toneladas. Yo le doy, un alto grado, muy alto grado de probabilidad de ocurrencia a que eso se haya debido a un accidente y no a un atentado o a un sabotaje, dejando perfectamente en claro que las personas con conocimiento técnico de cómo causar esa deflagración
podrían haber cometido un acto de este tipo de naturaleza. No obstante, la secuencia de la explosión, de cómo fue dándose la explosión, vemos ahí tres grandes etapas o tres etapas hasta que hay una última deflagración. Bueno, a mí me lleva a la conclusión de que esto no fue un acto intencional. Por eso siempre, dando un poco de porcentajes, le doy un 80% a un accidente y a un 20% a un sabotaje, ¿no? Y tal vez un poco menos. Pero, aunque parezca mentira, habiendo transcurrido tanto tiempo, hoy no se tiene una certeza absoluta de qué es lo que ocurrió y qué es lo que causó semejante deflagración. Al margen de todo, lo que deben explicar es cómo en el puerto de Beirut, como si estuviera acá, en el puerto de Buenos Aires o en la zona de Puerto Madero, por ejemplo, almacenados 2.750 toneladas de un compuesto que con solo 300 kilos, 400 kilos, voló el edificio Lamia. No, está claro, está claro. De algún modo eso nos refleja lo que es Líbano, lo que es Beirut, de lo que está pasando, esta libanización de esa zona, qué fea palabra, porque nosotros concebimos un Líbano totalmente inescindible de Siria, y Siria la has nombrado como un epicentro de conflicto casi permanente también. ¿Cómo describirías esa situación de Líbano? Automáticamente pensamos en Hezbollah, en el sur, etc. Y también en Siria, y esto es también pensar en Irán, y bueno, todas las guerras proxy que hay en el mundo. ¿Cómo ves la región, la zona, el lugar, ahí donde tenemos cascos azules nosotros? Bueno, a ver, ahora se ha renovado por un año más el mandato de la UNIFIL, que es la sigla en inglés de las Fuerzas Provisionales o la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, ¿no? Y la Argentina tiene la posibilidad, y además con un grado de probabilidad muy alto, de poder insertar justamente jefes militares, oficiales de nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, en esta operación dentro de unos meses, que yo supongo que irían, eso se llama, traducido al castellano, incrustados o insertados en la Fuerza Española, ¿no? del Reino de España. Así que habrá que esperar unos meses, pero yo creo realmente, Eduardo, que es muy positivo que la Argentina pueda participar activamente en las fuerzas de paz en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, ahora hay en camino, ya están creo que en Estados Unidos, al menos, si no me equivoco, 2 oficiales que van a operar en la zona tan neurálgica de Cachemira, que para aquel oyente o televidente que no conozca, es sumamente álgida en las relaciones entre India y Pakistán, ¿no? Y que siempre está al borde de constituirse, como en el pasado, en una especie de casus belli, ¿no? O de pistola humeante, como dicen algunos, ¿no? De causa de guerra, armadas nuclearmente, ¿no? Tienen misiles balísticos. En el caso de la India, tiene misiles balísticos de carácter estratégico, son estratégicos, y Pakistán tiene misiles balísticos tácticos, ¿no? Pero que en definitiva podrían causar un desastre en el caso de que se desarrollara un conflicto. O sea que a veces uno mira hacia el Medio Oriente, mira hacia Israel, mira hacia Irán, mira hacia Líbano, mira hacia Siria, etc. E incluso hasta Corea del Norte, y descuida a 2 actores que están en pie de guerra y que cualquier tipo de error podría conducir a un desastre nuclear localizado, pero con impacto global, Eduardo. Ahora, volviendo a la pregunta concreta que me estás haciendo del Líbano, el Líbano venía ya arrastrando una crisis terminal
de tipo, llamémosle, primero que todo política, sectaria, ahora explicaremos por qué, aunque la palabra no nos guste, económica, social, prácticamente en estado terminal, que se agravó con esta explosión terrible en el puerto de Beirut, ¿no? Que a su vez causa la intervención de un actor extranjero, que es Francia, antigua potencia colonial hasta su independencia justamente del Líbano. Entonces vimos muy pocas semanas atrás, luego regresó, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, paseándose por las calles de Beirut, abrazado o victoriado por una multitud, por supuesto estamos hablando de una multitud afín un poco a la cultura antigua de los franceses, cristianos como somos nosotros, francoparlantes, etc. Bueno, tomando a Emmanuel Macron, que en definitiva es el presidente de un país que fue potencia colonial, paseándose por Beirut frente a la ausencia de los distintos responsables, no solamente, del establishment que gobierna el Líbano, sino de sus principales figuras. Porque el presidente Michel Aoun, ¿cierto? El presidente o speaker o portavoz del Parlamento, ¿no? Navid Berri, o Hassan Nasrallah, secretario general del Hezbollah, ninguno de ellos estuvo presente, o algún representante de segunda línea en las calles, porque realmente la multitud, sin perjuicio en este caso de su etnia o de su grupo religioso al cual está vinculado, los hubieran rechazado. Porque en este momento hay una especie, el Líbano, de que se vayan todos. Entonces nos encontramos frente a una situación que diría, a mí no me gusta hablar de imposible, pero sí de muy difícil resolución por la vía pacífica. Bueno, la mente me juega estos dibujos de haberlo visto también a Macron paseando por la avenida Santa Fe en Buenos Aires en oportunidad de lo que fue el G20 acá en Argentina. ¿Y será que tiene esta tendencia, esta necesidad de popularidad? No sé, tendrá que mandarle un mensaje a los chalecos amarillos de que nadie es profeta en su tierra, parece. Ahora, no sabía que esto de la explosión también impactara tan decididamente en la propia estructura gubernamental, en la gobernanza libanesa. ¿Algo que ver con Siria? ¿Podemos conectarlo o no? Pero por supuesto. Líbano ha sido un territorio que Siria ha considerado históricamente como parte de la Gran Siria, ¿no? Porque además, desde el punto de vista, es un estado importantísimo, un territorio importantísimo, sin el cual, por ejemplo, Siria carecería de acceso a puertos con aguas profundas. Sin la barrera delante del Líbano, prácticamente quedaría indefensa. Entonces, no se puede separar, y no se ha podido separar históricamente nunca a Siria de los intereses del Líbano. Eso realmente lo hemos visto a través de la historia y se ve ahora actualmente, siendo Líbano el centro de gravedad de un futuro conflicto armado en la región que yo en lo personal veo como inexorable, ¿no? Pero todo va a depender, por supuesto, de qué manera accionen algunos actores que son fundamentales en la vida regional y que impactan en el Líbano. Por ejemplo, Turquía, Arabia Saudita, Irán, Israel, Siria, ¿no? Y ahora además hemos observado que hay una confrontación abierta en el Mediterráneo Oriental que tiene como principal protagonista Turquía. Y Turquía ha sido funcional para crear el caos actual en Siria, para quitarse un poco ese corset, para llamarlo de alguna manera, geopolítico, que fue, que fue creado como consecuencia de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Entonces,
No hay que olvidar que Siria era una colonia turca, sigue teniendo intereses muy especiales. ¿Para qué? Para crear una conmoción interna en Siria, como le ha ocurrido, abriendo las fronteras al peor terrorismo procedente de Europa, de la yihad europea, llamémosle Al-Qaeda, llamémosle, por ejemplo, ISIS, ¿no? Mal llamado ISIS, porque ahora esto excedió el territorio de Siria y de Irak, una organización yihadista, yo le llamaría organización Estado Islámico. Uno no puede decir el Estado Islámico porque sería un insulto a aquellos musulmanes que sí desean tener un Estado religioso o que tienen el sueño de construir un califato como mandan las normas y las tradiciones de ellos mismos. No una especie de, disculpame la expresión poco académica, de califato trucho como el que montaron con la ayuda de varios estados extranjeros en la zona de Siria e Irak para crear un proceso de desestabilización frente a un nuevo panorama mundial como el que estamos observando en este momento, ¿no? La concepción islámica de la umma o la no territorialización, esta no necesidad que sí tiene Occidente de territorializar su poder. Y hablando de territorio, exacto, te quería consultar, porque le habían llegado una serie de noticias como que Turquía había ya violado el espacio geográfico sirio y había ocupado algunos lugares, algunos bastiones en la frontera sobre Siria, bueno, con estos apetitos de controlar, de expandirse o de sacar algún tipo de provecho, ¿no? Pero por supuesto, porque además hay que tener muy presente que la irrupción del gobierno hoy presidido por Recep Erdogan, que no es algo nuevo, da impulso a algo que se conoce, que los especialistas conocen o conocemos, como neo-otomanismo, ¿no? ¿Qué significa el neo-otomanismo? Sería un poco una concepción, una doctrina, si querés llamarlo, una ideología, un programa de acción, ¿no? Cuyo ideólogo principal es Ahmet Davutoglu, que ha sido, por supuesto, una figura importantísima que ahora está enfrentada al presidente de Turquía. Pero que justamente hay que recalcar que este neo-otomanismo es un neo-otomanismo islamista que comparte la ideología de la Hermandad Musulmana de Egipto. Es decir, se hermana con la Hermandad Musulmana de Egipto, con su propio perfil, se hermana, por ejemplo, con Hamas en la Franja de Gaza o en los territorios palestinos, que también es un brazo de la Hermandad Musulmana de Egipto. Porque cuando se habla de Hamas... ¿Y cómo juega Israel en todo esto? Porque no debe estar nada feliz de esto. No, Israel, por supuesto, es un actor principal y muchas veces responsable de varios de los acontecimientos que ocurren en el Medio Oriente, ¿no? Con epicentro en el Líbano, donde, por supuesto, gobierna el país la organización Hezbollah, ¿no? Que es una organización espejo desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político, con la diferencia de que son árabes, en lugar de ser persas, de la rama que hoy gobierna en Irán y que de alguna manera también gobierna en los ayatolás de Irak, ¿no? Con la diferencia de que los ayatolás de Irak, influyen en las decisiones sin tener ningún tipo de participación política directa. En cambio, en Irán hay un principio que se llama Velayat al-Faqih, no sé si estará muy bien pronunciado por lo menos, Velayat al-Faqih, que es, se llama, yo diría, el guardianazgo del jurista. Es decir, permite que el jurista, que no puede separarse, el jurista, ver lo jurídico de lo religioso, ¿no? Que estos teólogos musulmanes, estos clérigos musulmanes puedan ocupar, y de hecho ocupan, funciones de altísima responsabilidad. Comenzando por el jefe de Estado, el ayatolá Ali Khamenei, sucesor del ayatolá
Ruhollah Khomeini, y bueno, y el resto de los grandes, ¿no? de los grandes conductores en las distintas esferas del gobierno iraní, ¿no? Pero esa rama es llamada la rama duodecimista, porque según las creencias del chiismo, hay imanes a los cuales respetan, en algunos casos, el quinto imán, que son los famosos hutíes de Yemen, los septimistas, ¿no? Que se conocen como ismaelitas, y los duodecimistas, que son los que creen en el imán número 12, que para las creencias de ellos está vivo y se encuentra en estado de ocultación y que volverá en algún momento para inaugurar una etapa de oro antes del juicio final. Esto para que la gente pueda darse una idea de lo que es la creencia, el poder de la creencia, ¿no? Tanto de los iraníes como de algunos sectores del Irak chiita, como algunos sectores de Siria que son minoritarios, porque los alawitas han sido declarados como chiitas, como afines al gobierno de Irán por razones tácticas, pero no tienen absolutamente nada que ver, y eso merecería una explicación aparte. Y finalmente tenemos en el Líbano a un brazo armado en el país, ¿no? Que comparte las estrategias de Irán y que comparte, desde el punto de vista religioso, las afinidades de la rama duodecimista que yo acabo de mencionar, que a lo mejor puede resultar un poco difícil de comprender para quienes nos estén viendo en este momento, Eduardo, pero tal cual, que merece explicarse. tal cual. Y ahora, ¿qué pasa con el Hezbollah? Tal cual, tal cual. Me remonté automáticamente a estos estados teocráticos e incluí recién lo que podría ser un estado teocrático, que es Corea del Norte, con esta idea de que el fallecido abuelo sigue siendo el primer mandatario norcoreano. Bueno, Kim Jong-un, etcétera, Bueno, etcétera. Norcorea es un disparate porque es una monarquía hereditaria estalinista, de corte estalinista, lo cual es una contradicción en sí mismo en todo sentido, ¿no? Es desafiante. La tiranía de una familia. Es desafiante cómo... La tiranía de una familia. Es desafiante cómo el mundo nos muestra estas cosas que son absolutamente difíciles de comprender. Y es desafiante, aunque no nos desanime, no nos debería desanimar. Pero se nos vuela el tiempo, querido Horacio, y realmente yo me he quedado prendado de esta noticia, yo tendría que decir esta primicia, de esta posibilidad de poder expandir nuestro expertise, de extender nuestra mano generosa a los cascos azules, volver o ir al Líbano. Antiguamente la primera misión iba a ser justamente Cachemira, Jammu Cachemira, allá en el norte de India. Hoy, este año, era una frontera caliente que volvió a van efectivos nuestros. Bueno, van efectivos nuestros. Ya está comprobado, ¿no? Ya se puede, digamos, decir con absoluta certeza, salvo que hubiera algún tipo de problema. Ahora, con respecto a UNIFIL, está ahora en discusión, a pesar de que se renovó el mandato, cómo se va a desarrollar la tarea de UNIFIL en el Líbano, porque se corre el peligro que se cancele todo el operativo de UNIFIL en el Líbano. Salvo que las partes involucradas acepten las condiciones que pone Naciones Unidas. Porque, por ejemplo, esto para terminar, porque esto es muy largo, ¿no? De poner, todo lo que hemos hablado de Turquía. Por ejemplo, pasamos por alto la presencia de fuerzas turcas en Libia, en territorio libio en este momento, ¿no? El enfrentamiento potencial que hay, Eduardo, entre Turquía y Grecia, que es latente. Una Grecia que vamos a ver que está, por supuesto, aliada con Francia, aliada con Israel,
pero la presencia turca en Libia, respaldando contra la voluntad incluso de Egipto, vecino de Libia, respaldándose en un gobierno en Trípoli, extremista, que es el que está de alguna manera autorizado a operar por Naciones Unidas. Entonces tenemos acá una situación plagada de incongruencias que hace que mucha gente que no tiene expertise cometa errores en el análisis o directamente que quienes tengamos algún tipo de expertise en esto, tiremos los manuales por la ventana y empecemos de nuevo. Porque hay cuestiones que estamos analizando, ¿no?, que son parte de un cambio de paradigma que no hemos visto en lo que va de este siglo y gran parte del siglo anterior. Bueno, yo todavía sigo con esa sorpresa de verte con Gaddafi en Libia y es como una grata tener un protagonista, tener alguien, un testigo presencial de una personalidad tan arrobadora en aquel entonces. Y ahora tengo entendido, porque hemos estado siguiendo, pero pareciera como que el mundo está en pausa, como que los conflictos están en pausa. Esto lo hablamos a principio de año con nuestros interlocutores, pero no es tan así. Este general, Hattaf, o no me acuerdo el nombre. Jalifa Haftar. Haftar. ¿Sigue controlando una buena parte de Libia todavía? Del oriente de Libia, de la región de Cirenaica. Ajá. Porque Libia tiene 3 regiones históricas. Tiene Cirenaica, Tripolitania y Fezzan, que es desde, digamos, del centro hacia abajo. Eso para hablarlo largo. Pero en definitiva, la situación terrible que se ha desencadenado en Libia, a partir del derrocamiento con el apoyo de la OTAN y el asesinato posterior de Muammar Gaddafi. La conmoción creada por el derrocamiento de Saddam Hussein. Esta, llamémosle, subversión que le inventaron también con apoyo exterior al régimen de Bashar al-Assad. Yo no estoy canonizando acá a nadie, ni siquiera a mi amigo Gaddafi, que en paz descanse, ¿no? Es un análisis, digamos, desprovisto de cualquier tipo de sentimiento o sesgo ideológico, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Gran parte, incluyendo estas corrientes migratorias maltratadas de exilados, ¿no?, han sido consecuencia de acciones de las potencias occidentales que han derrocado, primero derrotado y después derrocado a gobiernos como el caso de Irak, como el caso de Libia y como es hoy el caso de Siria, que son barreras contra este terrorismo islamista que algunos dicen que quieren combatir y que no es tan así. Horacio, el tiempo es tirano, me quedaría horas compartiendo esta posibilidad de conversar contigo. Yo te pediría un cierre con esta, bueno, yo lo diría en términos periodísticos, aunque no lo sea, esta primicia, que nos hace mucho bien, esta posibilidad de lucimiento de nuestros argentinos de uniforme, que puedan ir y que los conozcan en el norte de India, Pakistán, y que seguramente van a extender su mano generosa, como lo han hecho por acá en el AMBA, con experiencia nacida y tomada y obtenida en geografías de conflicto, en escenarios de conflicto. Yo te digo, claro, como es el caso, por ejemplo, con el caso de Haití, ¿no? Porque lo que el público argentino no conoce es la cantidad de efectivos militares que han participado en operaciones de paz en lugares de altísima sensibilidad, como ese, por ejemplo, Haití es un caso típico, ¿no? Además de lo que históricamente ha hecho. Y yo creo que la decisión del Ministerio de Defensa argentino, por lo menos juzgo la etapa actual, ¿no?, donde se ha decidido justamente que la Argentina participe de la UNIFIL, que participe de las fuerzas de paz en Cachemira y que participe en otros lugares, le da a nuestro país una presencia, no diría profundidad estratégica, porque no la tenemos, por lo menos por ahora y por mucho tiempo, pero sí una presencia activa, ¿es cierto?, de efectivos
de las Fuerzas Armadas Argentinas en el exterior, en zonas de conflicto, y estamos hablando en zonas de conflicto, pero bregando por la paz, no participando en una guerra, que es lo que a nosotros justamente nos costó un altísimo precio cuando la Argentina se involucró décadas atrás justamente en intervenir en el derrocamiento de Saddam Hussein, enviando naves al Golfo, algo que yo critiqué en su momento porque veía cómo podía impactar en nuestra seguridad interior. Horacio, creo que este es el mejor cierre que podemos tener. No sé si te queda un segundo más para darle el broche final. No. Yo te quedo infinitamente agradecido y nuestra audiencia seguramente se va a poner contenta. Los que quieren los cascos azules, saber que vamos a tener otros ámbitos más en ese overlapping que hay de UNIFIL, ANSO, UNDOF, etcétera, varias misiones en un lugar que creo que el sentido común debería prevalecer, porque retirar las tropas de paz, como alguien dijo alguna vez también en Cascos Azules, no paran las guerras, pero la cantidad de muertes que evitan, bueno, hacen mejor la vida de los que han participado. Te dejo el cierre de a vos. Mira, tengo un primo muy querido que justamente está operando para Naciones Unidas en Fuerzas de Paz, nada menos que la República Central Africana, ¿no? Marcelo. Es el capitán de fragata, de paso lo comento, Marcelo Sáenz Ginze. 15. Ah, bueno. Sí. Estamos en contacto. Bueno. Creo que a esta hora lo están entrevistando el equipo de Cascos Azules también, porque es un placer. El hombre que está desarmando, y uno ve las mujeres ataviadas de lujo africano, entregando las AK-47, entregando los morteros, y ahí hay un argentino. Estoy acá porque los argentinos me permitieron estar acá, porque el gobierno argentino lo permite, porque el pueblo argentino, que es el que paga mi sueldo, lo permite, porque mi fuerza tuvo la gentileza de considerarme para estar acá como voluntario. Así que lo que puedo decir es gracias. Desde el mayor, desde lo más profundo de mi corazón es gracias. Y que en esas gracias voy a hacer mi mayor esfuerzo porque nuestra bandera esté bien representada. Un argentino, perdón, que se está, no le prohíbo alabanza porque seamos parientes, múltiples parientes por varios lados, con Marcelo, está jugándose la vida en ese lugar, porque hay que ver y seguir a diario todo lo que hace, pero además es el único doctorando en la Argentina, el único, de la Armada Argentina. Así que yo le deseo un buen futuro. Bueno, no sé si la institución... tenemos algunos. Sí, bueno, sí. Horacio, qué increíble. El mundo es pequeño, pero vos mirá, hasta la coincidencia que hoy, en vísperas de mi cumpleaños, esto es aparte. No, sí, mañana me acordaré. Marcelo está Eduardo, siendo entrevistado yo ya no cumplo más años. No, yo ya no cumplo más años. Bueno, ¿Te cuento una anécdota final? ¿Cómo? Te cuento una anécdota final. Una anécdota final. ¿No? Que a veces, como los años pasan la vida. Porque yo, por una institución internacional, no importa, tendría que haber estado en Beirut al momento de la explosión, ¿no? Y a mí me salvó la vida porque donde yo iba a estar ubicado, teóricamente, pues ya hasta eso tenía más o menos apalabrado, no ha quedado prácticamente nada, ¿no? Entonces, gracias a mi edad y en mayor medida a la pandemia, bueno, obviamente fue imposible materializar mi visita, hubiera sido corta, larga, no sé, como Dios mande, al Líbano en un momento tan trágico. Pero bueno, yo te quiero agradecer como broche final, el único broche final sería agradecerte a vos el haberme llamado y bueno, y pedir un poco de disculpas también a la teleaudiencia o a la radio, porque los problemas que ha habido, a lo mejor que se iba, que volvía la voz, ¿no? Que eso se debe, por supuesto, a que las redes están atosigadas con el motivo de la pandemia y no hay bandas anchas que puedan tolerar todo esto. Aún en la opulenta Buenos Aires, y esto es de mi cosecha. Gracias, Horacio. Con respecto a UNIFIL, está ahora en discusión, a pesar de que se renovó el mandato,
cómo se va a desarrollar la tarea de UNIFIL en el Líbano, porque se corre el peligro que se cancele todo el operativo de UNIFIL en el Líbano. Salvo que las partes involucradas acepten las condiciones que pone Naciones Unidas. Porque, por ejemplo, esto para terminar, porque esto es muy largo, ¿no? De poner, todo lo que hemos hablado de Turquía, por ejemplo, pasamos por alto la presencia de fuerzas turcas en Libia, en territorio libio en este momento. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.